El sol de la mañana se filtraba a través de los ventanales de la mansión Montero, situada en las colinas exclusivas de Lomas de Chapultepec, la zona más prestigiosa de Ciudad de México. Carlos Montero, de 38 años, ajustaba su corbata de seda italiana frente al espejo. Su rostro, marcado por líneas de preocupación que contradecían su éxito financiero, reflejaba el peso de sus responsabilidades. «Buenos días, señor Carlos», dijo una voz suave desde la puerta. «El desayuno está servido y Lucía ya está lista para su terapia». Guadalupe Ramírez, de 34 años, había trabajado para la familia Montero durante 5 años. Originaria de Oaxaca, había llegado a la capital buscando una vida mejor. Su rostro sereno ocultaba una historia de lucha y determinación que Carlos apenas intuía. «Gracias, Guadalupe. Bajo en un momento», respondió sin apartar la mirada del espejo. La mansión, con sus 6 habitaciones y jardines impecables, era el hogar de Carlos, su hermana Lucía de 26 años, y un pequeño ejército de personal. Pero desde la muerte de sus padres en un accidente aéreo 3 años atrás, el ambiente había cambiado. Carlos había asumido no solo el control del conglomerado de empresas Montero, sino también el cuidado de Lucía, quien padecía autismo. En el comedor principal, Lucía esperaba sentada en su lugar habitual, tarareando suavemente. Su rutina era sagrada. Cualquier alteración podía desencadenar episodios de ansiedad que la dejaban exhausta. «Buenos días, Lucy», dijo Carlos besando la frente de su hermana. «¿Cómo amaneciste?» Lucía continuó tarareando, sus dedos tamborileando sobre la mesa en un patrón que solo ella comprendía. Carlos suspiró. Estos momentos le recordaban lo distante que se sentía de su hermana, a pesar de vivir bajo el mismo techo. «Ha dormido bien, señor», intervino Guadalupe mientras servía el té de jazmín que Lucía tomaba cada mañana. «Solo tuvo un pequeño sobresalto a medianoche, pero logré calmarla con la música que le gusta». Carlos arqueó una ceja. «¿Estuviste con ella anoche? No era tu turno». Guadalupe desvió la mirada. «Rosa no se sentía bien, señor. Me ofrecía quedarme». Lo que Carlos no sabía era que esto ocurría con frecuencia. Guadalupe había desarrollado un vínculo especial con Lucía, algo que iba más allá de sus obligaciones laborales. En las noches, cuando la casa dormía, a menudo era ella quien acudía al llamado silencioso de Lucía, quien la tranquilizaba cuando las pesadillas la atormentaban. El desayuno transcurrió en silencio. Carlos revisaba documentos en su tablet mientras Lucía comía metódicamente, separando cada alimento en su plato. «Tengo una reunión importante esta tarde», anunció Carlos. «Puede que llegue tarde». «No se preocupe, señor, yo me encargaré de que Lucía mantenga su rutina», respondió Guadalupe. Carlos asintió, apenas registrando las palabras. En su mente ya estaba en la sala de juntas, preparando estrategias para la adquisición de una cadena hotelera en Cancún. Al salir, Carlos se detuvo junto a Guadalupe. «Por cierto, el doctor Vázquez llamó. Quiere ajustar la medicación de Lucía. Coordina una cita, por favor». «Con respeto, señor». Guadalupe habló con una firmeza inusual. «No creo que necesite más medicación. He notado que está más alerta cuando sigue una rutina estricta y...» «Guadalupe», interrumpió Carlos con tono cortante, «el doctor Vázquez es uno de los mejores especialistas del país. Yo confío en su criterio médico». La empleada asintió en silencio, pero en sus ojos brillaba una determinación que Carlos no alcanzó a descifrar. Lo que él no sabía era que Guadalupe había estado investigando sobre el autismo, leyendo artículos y consultando foros durante sus escasas horas libres. Esa misma tarde, mientras Carlos enfrentaba a inversores en su oficina en Reforma, Guadalupe acompañó a Lucía al jardín. Bajo un ahuehuete centenario habían creado un pequeño refugio. Allí, lejos de oídos indiscretos, Guadalupe le hablaba a Lucía como a una igual, sin condescendencia. «Hoy pintaremos, ¿verdad, Lucy?», preguntó mientras instalaba un caballete. Para sorpresa de muchos, Lucía había mostrado un talento extraordinario para la pintura. Sus cuadros, llenos de patrones complejos y colores vibrantes, revelaban un mundo interior rico que pocos se tomaban el tiempo de explorar. «Azul», murmuró Lucía tomando un pincel. «Hoy es día azul». Guadalupe sonrió. Estas pequeñas frases eran victorias que celebraba en silencio. «Sí, Lucy, hoy es un hermoso día azul». Lo que ninguna de las dos sabía era que esta pacífica rutina estaba a punto de alterarse. A kilómetros de distancia, en un café del centro histórico,
Un hombre de traje oscuro deslizaba un sobre manila a través de una mesa. «Toda la información está ahí», dijo con voz grave. «La hermana retrasada del millonario Montero, su punto débil». El receptor, un hombre de facciones duras y mirada calculadora, sonrió al revisar el contenido. «Perfecto. Pronto sabrá lo que se siente perder lo que más valora». Carlos regresó a casa pasada la medianoche. La mansión estaba sumida en silencio, solo interrumpido por el suave murmullo de la fuente en el patio central. Se aflojó la corbata mientras subía las escaleras, el peso del día aún sobre sus hombros. La adquisición estaba resultando más complicada de lo previsto. Los propietarios originales del hotel estaban resistiéndose, y su principal competidor, Alejandro Fuentes, parecía dispuesto a todo para sabotear la operación. Al pasar por la habitación de Lucía, notó una luz tenue que se filtraba por debajo de la puerta. Extrañado, se detuvo. A esa hora, su hermana debería estar durmiendo. Abrió la puerta con cuidado. La escena que encontró lo dejó paralizado. Lucía estaba sentada en el suelo, rodeada de lienzos, y junto a ella Guadalupe sostenía un libro abierto. No era cualquier libro, era un manual especializado sobre terapias alternativas para personas con autismo. «¿Qué significa esto?», preguntó Carlos, su voz oscilando entre la sorpresa y el enfado. Guadalupe se puso de pie rápidamente, el libro aún en sus manos. «Señor, puedo explicarlo». «Espero que puedas», respondió él cerrando la puerta para no alterar a Lucía, quien seguía absorta en su pintura. «¿Qué haces aquí a esta hora? Y más importante, ¿qué es eso que estás leyendo?» «Es un libro sobre enfoques integrativos para el autismo», respondió Guadalupe enfrentando su mirada. «He notado que Lucía responde mejor a ciertas actividades y quería entender por qué». Carlos tomó el libro, hojeándolo con escepticismo. «¿Y desde cuándo eres experta en neurología? Este no es tu trabajo, Guadalupe». «Con todo respeto, señor, cuidar de Lucía sí es mi trabajo», respondió ella con una firmeza que sorprendió a ambos. «Y para hacerlo bien, necesito entender sus necesidades». Carlos estaba a punto de responder cuando notó algo inusual. Lucía, generalmente ajena a las conversaciones a su alrededor, había dejado de pintar y observaba la interacción con atención. Más sorprendente aún, no mostraba señales de ansiedad ante el conflicto, algo que normalmente la alteraría. «Lucy pintó 3 cuadros hoy», intervino Guadalupe, suavizando su tono, y habló más que de costumbre. Carlos miró los lienzos esparcidos por el suelo. Eran extraordinarios. Uno en particular mostraba lo que parecía ser la silueta de una mujer bajo un árbol, con patrones intrincados de azul que fluían como agua a su alrededor. «Es Lupe», dijo repentinamente Lucía, señalando el cuadro. «Lupe es azul. Azul es seguro». El asombro de Carlos fue evidente. Pocas veces había escuchado a su hermana articular una frase tan clara y nunca antes la había visto expresar un vínculo emocional de esa manera. «Lleva semanas trabajando en estos cuadros», explicó Guadalupe. «Creo que es su forma de comunicarse». Carlos se pasó una mano por el cabello, confundido. «¿Por qué no me habías dicho nada de esto?». Guadalupe bajó la mirada. «Lo intenté, señor, varias veces, pero siempre está muy ocupado». La verdad de esas palabras golpeó a Carlos como una bofetada. ¿Cuántas veces había ignorado los intentos de Guadalupe por hablar sobre Lucía? ¿Cuántas señales había pasado por alto? «Muéstrame qué más has estado haciendo», dijo finalmente, su tono más suave. Durante la siguiente hora, Guadalupe le explicó cómo había adaptado rutinas específicas para Lucía, basándose en sus observaciones y lecturas. Le mostró un diario donde registraba meticulosamente las reacciones de Lucía a diferentes estímulos, alimentos y actividades. «Este trabajo es impresionante», admitió Carlos, hojeando el cuaderno. «Pero sigo sin entender por qué lo haces. Va mucho más allá de tus responsabilidades». Guadalupe guardó silencio por un momento, como sopesando sus palabras. «Mi hermano menor también tenía autismo», dijo finalmente. «Murió hace 6 años. Nadie en nuestro pueblo entendía su condición. Lo llamaban el tonto de los Ramírez. Yo prometí que si alguna vez podía ayudar a alguien como él, lo haría con todo mi corazón». La revelación cayó pesadamente entre ellos. Carlos nunca había indagado en el pasado de Guadalupe. Nunca se había preguntado qué la había llevado a trabajar como empleada doméstica en una casa de ricos. «Lo siento», dijo sinceramente. «No lo sabía».
No tenía por qué saberlo, señor. Pero ahora entiende por qué me importa tanto Lucía. No es solo un trabajo para mí. Carlos asintió, observando cómo su hermana se había acurrucado junto a Guadalupe, buscando instintivamente su calor y protección. Era una imagen que contradecía todos sus preconceptos sobre la condición de Lucía y sus capacidades emocionales. Está bien, dijo finalmente. Continúa con lo que estás haciendo, pero quiero estar informado de todo, ¿entendido? Por supuesto, señor. Cuando Carlos finalmente se retiró a su habitación, una mezcla de emociones lo embargaba. Alivio al saber que Lucía estaba en buenas manos, confusión ante esta nueva faceta de Guadalupe y una punzada de algo que no quería reconocer como culpa. Había delegado el cuidado de su hermana, convenciéndose de que los especialistas y el personal contratado eran suficientes, mientras él se enfocaba en los negocios. Pero esa noche, la imagen de Guadalupe leyendo pacientemente junto a Lucía, dedicando horas de su tiempo libre a entender mejor cómo ayudarla, lo perseguía. Por primera vez en mucho tiempo, Carlos se preguntó si había estado priorizando lo correcto. Lo que ninguno sospechaba era que la amenaza mencionada en aquel café del centro ya estaba en marcha. Esa misma noche, mientras la mansión Montero dormía, un hombre escaló el muro perimetral y, oculto entre las sombras del jardín, fotografió meticulosamente cada ventana, cada entrada y salida de la propiedad. La siguiente semana trajo cambios sutiles a la dinámica de la mansión Montero. Carlos, intrigado por lo que había descubierto, comenzó a llegar más temprano del trabajo. En lugar de encerrarse en su estudio, pasaba tiempo observando la interacción entre Guadalupe y Lucía. Notó cómo su hermana, generalmente retraída, florecía bajo la atención paciente de la empleada. Pequeños detalles que antes habría pasado por alto, ahora captaban su atención. Cómo Guadalupe siempre advertía a Lucía antes de tocarla. Cómo utilizaba códigos de colores para ayudarla a anticipar cambios en la rutina. La forma en que modulaba su voz según el estado de ánimo de su hermana. ¿Dónde aprendiste todo esto?, preguntó una tarde, mientras los tres compartían un momento en el jardín. Guadalupe, que enseñaba a Lucía a trasplantar unas flores, levantó la vista. De mi hermano, en parte. El resto lo he aprendido observando a Lucía, leyendo y equivocándome muchas veces, añadió con una sonrisa. Carlos asintió, impresionado. El doctor Vázquez nunca mencionó estas técnicas. Con respeto, señor, el doctor ve a Lucía 1 hora cada 15 días. Yo estoy con ella todos los días. La observación, aunque simple, resonó profundamente en Carlos. Era cierto. Había confiado ciegamente en especialistas que conocían a su hermana solo superficialmente, mientras ignoraba el conocimiento de quien realmente compartía su vida diaria. Esa noche, durante la cena, Carlos anunció una decisión. He cancelado la cita con el doctor Vázquez para ajustar la medicación. Quisiera probar primero con los métodos que has estado implementando, Guadalupe. La sorpresa en el rostro de ella fue evidente. Gracias por la confianza, señor. Pero no quisiera que piense que estoy intentando. No estás intentando nada más que ayudar a mi hermana, la interrumpió él, y te estoy agradecido por ello. El momento fue interrumpido por el timbre del teléfono. Carlos se disculpó para atender la llamada en su estudio. Cuando regresó, su expresión había cambiado completamente. Era Fuentes, dijo, refiriéndose a su rival empresarial. De alguna manera consiguió mi número privado. Me advirtió que me retire de la negociación por la cadena hotelera. ¿Una amenaza?, preguntó Guadalupe preocupada. Eso parece, pero no es la primera vez que intentan intimidarme en un negocio. Carlos intentó restar importancia al asunto, pero algo en su tono alertó a Guadalupe. La verdad era que la llamada había sido más inquietante de lo que Carlos admitía. Fuentes había mencionado específicamente a Lucía, insinuando que sabía sobre su condición y sus rutinas. Sería una pena que algo alterara la tranquilidad de tu hermana, había dicho con una frialdad calculada. Esa noche, Carlos no pudo conciliar el sueño. La amenaza velada hacia Lucía lo había perturbado profundamente. Cerca de las 3 de la mañana, decidió revisar las cámaras de seguridad de la propiedad. Fue entonces cuando notó algo inusual, una sombra que se movía por el límite del jardín, apenas visible en la penumbra. Sin pensarlo 2 veces, Carlos tomó su teléfono para llamar al jefe de seguridad cuando escuchó un ruido en el pasillo. Al abrir la puerta de su habitación, se encontró cara a cara con Guadalupe,
quien vestía ropa oscura y llevaba una linterna apagada en la mano. «Guadalupe, ¿qué haces despierta a esta hora?» La mujer parecía tan sorprendida como él. «Yo creí ver a alguien en el jardín desde la ventana de mi habitación. Iba a revisar». «¿Tú sola? ¿Sin avisar a seguridad?» Carlos la observó con suspicacia. Algo no encajaba. «Los guardias están en la entrada principal. Para cuando los alerte y lleguen, quien sea podría haber escapado o entrado a la casa». La respuesta era lógica, pero el comportamiento seguía siendo extraño. «Te acompañaré», decidió Carlos. Juntos bajaron sigilosamente las escaleras hasta la puerta trasera que daba al jardín. Antes de salir, Guadalupe detuvo a Carlos con un gesto. «Permítame ir primero, señor», dijo en voz baja. «Conozco mejor el terreno en la oscuridad». Había algo en la forma en que Guadalupe se movía, una seguridad casi profesional, que desconcertó a Carlos. No era el comportamiento típico de una empleada doméstica. La siguió a través del jardín, notando cómo se desplazaba estratégicamente, utilizando los arbustos como cobertura, moviéndose sin hacer ruido sobre el césped húmedo. Llegaron hasta el muro perimetral donde Guadalupe señaló unas marcas en el suelo. «Alguien estuvo aquí», murmuró, «y no es la primera vez». «¿Cómo lo sabes?» «Hay restos de tierra en la base del muro que no coinciden con nuestro jardín, y esas ramas», señaló un arbusto cercano, «fueron cortadas recientemente, probablemente para despejar el camino». Carlos la miró con asombro y creciente sospecha. «Guadalupe, ¿quién eres realmente?» Antes de que pudiera responder, un sonido metálico captó su atención. Alguien estaba manipulando la cerradura de la puerta lateral del jardín. En un movimiento fluido y sorprendentemente rápido, Guadalupe empujó a Carlos detrás de un árbol y le hizo señas para que guardara silencio. Luego, sacó de su bolsillo lo que parecía ser un pequeño dispositivo electrónico. «Señor Carlos», susurró, «necesito que confíe en mí. Regrese a la casa por el camino de las rosas y active la alarma silenciosa. Yo me encargaré de esto». «No voy a dejarte aquí», protestó él. «No es momento para cuestionamientos. Su hermana está en peligro y usted también. Por favor, haga lo que le digo». La intensidad en sus ojos convenció a Carlos. Con un asentimiento, retrocedió hacia la casa mientras Guadalupe avanzaba en dirección contraria, hacia la amenaza inminente. Una vez dentro, Carlos activó la alarma silenciosa y tomó su teléfono para llamar a la policía. Mientras esperaba, se asomó a través de una ventana que daba al jardín. Lo que vio lo dejó atónito. Guadalupe se enfrentaba a dos hombres armados, pero lejos de mostrarse intimidada, se movía con la precisión y destreza de alguien entrenado en combate. En cuestión de segundos, había desarmado a uno y dejado inconsciente al otro con una serie de movimientos que Carlos solo había visto en películas. Cuando la policía finalmente llegó, encontraron a Guadalupe, manteniendo inmovilizados a los intrusos con una calma sorprendente. Los oficiales, tras identificarse, tomaron control de la situación y esposaron a los hombres. «Intentaron forzar la entrada», explicó Guadalupe con naturalidad a los oficiales. «Tuve suerte de sorprenderlos». «¿Suerte?», intervino Carlos. «Lo que acabo de ver no tiene nada que ver con la suerte. Exijo saber qué está pasando aquí». El oficial a cargo, tras revisar la identificación de los intrusos, se acercó a Carlos. «Señor Montero, estos hombres son conocidos por trabajar para Alejandro Fuentes. Parece que su rivalidad empresarial ha escalado peligrosamente». La confirmación de sus sospechas no tranquilizó a Carlos. Sus ojos buscaron a Guadalupe, quien mantenía una expresión inescrutable. «Necesito hablar con mi empleada en privado», dijo finalmente. «Si no les importa». Una vez solos en el estudio, con la policía aún en la propiedad procesando la escena, Carlos enfrentó a Guadalupe. «Ya no más secretos», exigió. «¿Quién eres realmente, Guadalupe Ramírez? Porque está claro que no eres una simple empleada doméstica». Guadalupe sostuvo su mirada por un largo momento antes de hablar. «Mi nombre real es Guadalupe Ramírez Vega. Fui agente de la Policía Federal de México durante 8 años. Especializada en operaciones encubiertas y protección a testigos». La revelación cayó como un rayo. «¿Una policía? ¿Has estado infiltrada en mi casa? ¿Por qué?» «No estoy infiltrada, señor. Dejé la fuerza hace 5 años, tras la muerte de mi hermano. Pero cuando empecé a trabajar aquí y conocí a Lucía, vi algo en ella que me recordó a él.
y cuando noté que podía ayudarla simplemente no pude evitarlo. Eso no explica lo que acabo de ver en el jardín. Guadalupe suspiró. Algunas habilidades no se olvidan. Hace un mes comencé a notar señales de vigilancia en la casa. Pequeños detalles, huellas en lugares inusuales, un coche que pasaba demasiadas veces. No estaba segura si tenía que ver con sus negocios o con Lucía, así que decidí vigilar por mi cuenta. ¿Y no pensaste en informarme? La indignación en la voz de Carlos era palpable. Lo consideré, pero temí que no me creyera. Después de todo, para usted solo soy la empleada que cuida a su hermana, respondió ella con una franqueza que lo desarmó. Carlos se desplomó en su sillón, abrumado por las revelaciones de la noche. Todo este tiempo pensando que estaba protegiendo a Lucía, y resulta que eras tú quien realmente velaba por nosotros. No lo vea así, señor. Usted ha hecho mucho por su hermana. Le ha dado estabilidad, un hogar seguro, tratamientos médicos, pero no le he dado lo que realmente necesitaba, interrumpió Carlos con amargura. Comprensión, paciencia, amor incondicional. Eso se lo has dado tú. El silencio que siguió estaba cargado de emociones no expresadas. Finalmente, Carlos habló de nuevo, su voz más suave. ¿Por qué no regresaste a la policía después de la muerte de tu hermano? Guadalupe desvió la mirada hacia la ventana, donde el amanecer comenzaba a filtrarse. Porque fallé en proteger a quien más amaba. Mi hermano murió en un accidente que podría haber prevenido si hubiera estado más atenta. Después de eso, no me sentía digna de proteger a otros. Hasta Lucía, completó Carlos, comprendiendo por fin la profundidad del vínculo entre ambas. Hasta Lucía, asintió Guadalupe. Ella me devolvió un propósito. Las semanas siguientes transformaron la vida en la mansión Montero. La investigación policial confirmó que Alejandro Fuentes había contratado a los intrusos para intimidar a Carlos, usando a Lucía como punto de presión. Con las pruebas recolectadas y los testimonios de los detenidos, Fuentes enfrentaba cargos graves que lo mantendrían alejado de los negocios por un largo tiempo. Pero más allá de la resolución legal, los cambios más significativos ocurrieron puertas adentro. Carlos, impactado por los eventos y las revelaciones sobre Guadalupe, había replanteado sus prioridades. Delegó parte de sus responsabilidades empresariales para pasar más tiempo en casa, aprendiendo de Guadalupe cómo conectar mejor con su hermana. Necesita establecer una rutina con ella, le explicó Guadalupe una tarde, mientras los tres disfrutaban de un picnic en el jardín. No puede aparecer y desaparecer de su vida. La constancia es crucial. Carlos asintió, observando cómo Lucía arrancaba margaritas y las colocaba cuidadosamente sobre la manta, formando un patrón circular perfecto. Me pregunto cuántas otras cosas he estado haciendo mal, murmuró. No piense en términos de bien o mal, respondió Guadalupe. Piense en efectivo e inefectivo. Lo que funciona para Lucía es lo correcto. La sabiduría práctica de Guadalupe continuaba sorprendiendo a Carlos. Tras descubrir su pasado como agente federal, había esperado que cambiara, que quizás mostrara una faceta más dura o distante. Pero ella seguía siendo la misma, paciente, observadora, firmemente dedicada al bienestar de Lucía. Lo que sí había cambiado era la forma en que Carlos la veía. Ya no era simplemente una empleada excepcional, era una mujer extraordinaria, cuya fortaleza y compasión habían protegido lo más valioso en su vida. Una tarde, mientras revisaba documentos en su estudio, Carlos recibió una visita inesperada. Guadalupe llamó suavemente a la puerta, sosteniendo una carpeta. Disculpe la interrupción, señor, pero hay algo que debería ver. Le entregó la carpeta que contenía un informe detallado sobre el progreso de Lucía durante los últimos meses. Había gráficas que mostraban la disminución de episodios de ansiedad, el aumento en la comunicación verbal y, lo más sorprendente, una evaluación cognitiva realizada por un especialista que Guadalupe había contactado. Según esta evaluación, Lucía tiene capacidades que no habíamos identificado, explicó Guadalupe. Su comprensión matemática está por encima del promedio y su memoria visual es excepcional. Carlos revisó los documentos con asombro. ¿Cómo es posible que ningún médico lo haya notado antes? Porque evaluaban lo que Lucía no podía hacer en lugar de lo que podía, respondió simplemente. Y porque nadie le había dado el tiempo y las condiciones adecuadas para demostrarlo. Esa noche, durante la cena,
Carlos observó a su hermana con nuevos ojos. No era la persona frágil y dependiente que siempre había creído. Bajo la superficie de su aparente desconexión había una mente brillante que procesaba el mundo de manera diferente, pero no menos válida. «Hay algo más que deberías saber», dijo Guadalupe mientras recogía los platos. «He estado pensando en regresar al servicio público». La noticia cayó como un balde de agua fría sobre Carlos. «¿Vas a dejarnos?». La pregunta escapó de sus labios antes de poder filtrarla. «No exactamente. Me han ofrecido coordinar un programa de capacitación para cuidadores de personas con capacidades especiales, basado en mi experiencia con Lucía. Sería un trabajo de medio tiempo que podría combinar con mis responsabilidades aquí, si usted está de acuerdo». El alivio que sintió Carlos fue desproporcionado. «Por supuesto que estoy de acuerdo. Es una oportunidad extraordinaria». «Gracias, señor. Significa mucho para mí». Hubo un momento de silencio entre ellos, cargado de palabras no dichas. Finalmente, Carlos se animó a preguntar algo que había estado rondando su mente. «Guadalupe, cuando enfrentaste a esos hombres en el jardín, ¿no sentiste miedo?». Ella sonrió levemente. «Claro que sentí miedo, pero aprendí hace tiempo que el miedo puede ser un aliado si sabes canalizarlo. No me asustaba por mí, sino por lo que pudieran hacerle a Lucía y a usted». La sinceridad de la respuesta conmovió a Carlos. En un impulso, tomó la mano de Guadalupe. «Gracias por todo». El contacto, breve pero significativo, marcó un punto de inflexión en su relación. Ya no eran empleador y empleada, ni siquiera protector y protegida. Eran dos personas unidas por el amor común hacia Lucía y un respeto mutuo que crecía día a día. Una semana después, Carlos convocó una reunión con todo el personal de la mansión. Con Guadalupe y Lucía a su lado, anunció cambios importantes. «A partir de hoy, Guadalupe Ramírez será la coordinadora general de esta casa, con autoridad sobre todo el personal y las decisiones relacionadas con el cuidado de Lucía». Los murmullos de sorpresa recorrieron la habitación. Nunca antes un empleado había recibido semejante posición de autoridad en la familia Montero. «Además», continuó Carlos, «vamos a transformar el ala este de la mansión en un centro de día para adultos con autismo, donde Lucía y otras personas puedan desarrollar sus habilidades en un ambiente adaptado a sus necesidades». La iniciativa, inspirada por las conversaciones con Guadalupe y su nuevo entendimiento de las capacidades de su hermana, representaba un cambio radical en la filosofía de la familia Montero. Lo que había comenzado como una medida de protección se transformaba ahora en un proyecto de inclusión y desarrollo. Esa tarde, mientras supervisaban las primeras modificaciones arquitectónicas para el nuevo centro, Carlos y Guadalupe compartieron un momento de tranquila contemplación en el jardín. «Nunca imaginé que mi vida tomaría este rumbo», confesó Guadalupe. «Cuando dejé la fuerza, pensé que mi propósito se había perdido. Ahora siento que todo ha sido parte de un camino que me trajo exactamente donde debía estar». Carlos asintió, observando cómo Lucía, a unos metros de distancia, pintaba concentrada bajo el ahuehuete. «Creo que todos hemos encontrado nuestro camino a través de esto. Yo pasé años escondiéndome en el trabajo, convencido de que así protegía a Lucía, cuando en realidad solo nos estaba alejando». «No sea tan duro consigo mismo», dijo Guadalupe suavemente. «Usted hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía». «Al igual que tú», respondió Carlos mirándola directamente. «Cuando te contraté solo vi a una empleada doméstica competente. Nunca imaginé que estaría trayendo a casa a la persona que cambiaría nuestras vidas». El rubor que coloreó las mejillas de Guadalupe no pasó desapercibido para Carlos. En las últimas semanas ambos habían comenzado a notar la sutil transformación de su relación, pero ninguno se había atrevido a ponerlo en palabras. «Señor Carlos, creo que es hora de que dejes de llamarme señor», interrumpió él con una sonrisa. «Después de salvar nuestras vidas y revolucionar nuestra casa, has ganado el derecho a usar mi nombre sin formalidades». Guadalupe sonrió, una expresión genuina que iluminó su rostro. «Carlos, entonces, quería decirte que estoy muy orgullosa de los cambios que has hecho. No cualquiera reconsideraría tan profundamente su visión del mundo». «Tuve una buena maestra», respondió él, sosteniendo su mirada. El momento fue interrumpido por Lucía, quien se acercó con un lienzo en manos. Era una pintura de los tres, representados de una manera abstracta, pero inequívocamente reconocible.
3 siluetas entrelazadas por patrones de color que fluían entre ellas, conectándolas. «Familia», dijo Lucía entregando el cuadro a su hermano. «Nosotros». Carlos tomó la pintura, sus ojos humedeciéndose al comprender el significado. Era la primera vez que Lucía expresaba tan claramente que veía a Guadalupe como parte de su familia. Miró a la mujer junto a él, encontrando en sus ojos el mismo asombro y emoción. «Gracias, Lucy», respondió Guadalupe, su voz ligeramente temblorosa. «Es precioso». Lucía, satisfecha con la respuesta, regresó a su lugar bajo el árbol, dejando a Carlos y Guadalupe en un silencio cargado de emociones. «Parece que mi hermana ve lo que nosotros apenas estamos comenzando a reconocer», dijo finalmente Carlos. «¿Y qué es eso?», preguntó Guadalupe, aunque algo en su mirada sugería que ya conocía la respuesta. «Que algunas personas entran en nuestras vidas por casualidad y terminan siendo exactamente lo que necesitábamos, aunque no lo supiéramos», respondió él, tomando su mano nuevamente, esta vez sin pretexto alguno, que a veces la familia no es la que nos da la sangre, sino la que construimos día a día con paciencia y amor. Guadalupe entrelazó sus dedos con los de Carlos, un gesto simple pero profundamente íntimo. «Nunca pensé que encontraría un hogar aquí, mucho menos una familia. ¿Y ahora? Ahora no puedo imaginar estar en ningún otro lugar», confesó ella. A lo lejos, las primeras estrellas aparecían en el cielo mexicano. El jardín se llenaba de sombras suaves y el aroma de las flores nocturnas. En la mansión Montero, una casa que había conocido el dolor de la pérdida y el peso del deber, florecía algo nuevo. Una familia poco convencional, unida no por obligación, sino por elección. 6 meses después, el Centro Lucía Montero para el Desarrollo de Personas con Autismo abría sus puertas, recibiendo a su primera generación de participantes. El proyecto, nacido de la transformación personal de Carlos y la visión de Guadalupe, pronto se convertiría en un referente nacional. Y en una ceremonia íntima bajo el ahuehuete centenario, con Lucía como única testigo, Carlos y Guadalupe intercambiaron promesas de un futuro compartido, sellando con un beso la historia que había comenzado con un acto de protección silenciosa y desinteresada. «¿Quién hubiera pensado?», murmuró Carlos mientras bailaban suavemente al atardecer, «que encontraría el amor al descubrir a la empleada protegiendo a mi hermana». Guadalupe sonrió contra su hombro. «A veces las mejores historias son aquellas que nunca planeamos». Mientras Lucía pintaba la escena, capturando en colores vibrantes el amor que había florecido entre su hermano y la mujer que había cambiado sus vidas, el sol de México bañaba la mansión Montero con una luz dorada, simbolizando el nuevo comienzo para una familia que había aprendido que los lazos más fuertes no son los que se heredan, sino los que se construyen con valentía, comprensión y un amor que trasciende todas las expectativas.